Adelante. Gracias, Mi. Bueno, buenos días, un gusto en compartir este momento con ustedes. Y bueno, comencemos diciendo un poco, o sea, vamos a hablar del software de gestión empresarial como mejor aliado de un director financiero, pero claramente son beneficios, características que aplican a cualquier sector de la economía, no solo al sector financiero, ¿sí? Vamos a enfocarnos en la parte del sector financiero por algo que fue el tema elegido, ¿sí? Bien. Lo primero era un poco tratar de hablar de los diferentes tipos de software en los cuales un jefe financiero o el sector se aplican y para diferenciarlos de los demás. Cuando hablamos de Core Bank, lo que estamos hablando es del software orientado a los procesos y negocios bancarios y financieros. Es la aplicación que administra y gestiona las operaciones, o sea, claramente no es el ERP. CRM es otro sistema que también se usa mucho obviamente en una casa financiera, en un banco, y viene de su sigla de Customer Relationship Management, y se refiere al conjunto de prácticas y estrategias que usamos, o sea, que se usan enfocadas en la relación con el cliente, es centralizar todo lo que tiene que relacionado con el cliente. Los WMS son sistemas, ¿sí?, que están orientados a todo lo que es el manejo de la logística, de los almacenes, todo lo relacionado con inventarios. No es necesariamente, es parte del ERP, pero no estamos hablando de un ERP. Cuando hablamos de ERP, nos estamos refiriendo al software de gestión empresarial. Es algo que abarca todos los procesos administrativos. Es la automatización de todos los procesos empresariales de las distintas áreas, como finanzas, contabilidad, ventas por mayor, ventas por menor, cadena de suministro, recursos humanos, que es siempre algo súper importante que tenemos que tener en un RP, y es el apoyo principal para un jefe financiero para lo que es la gestión, ¿sí? Inicialmente estos sistemas eran sistemas todos separados, o sea, había un módulo de compras por un lado, uno de finanzas por otro, y estaban los módulos contables por otro. Y el concepto del ERP lo que hace es en un solo sistema tener todo centralizado, con todos los beneficios que eso trae aparejado, ¿no? Entonces, un Walter, un poco. poco apoyándote ahí, redondeando, si quieres, el core bancario, el CRM, los WMS, son más de la gestión específica de algún tramo del negocio. En el caso del core bancario, es toda la parte operativa, cómo hago mis transacciones, cómo cobro comisiones, cómo creo productos financieros. El CRM, cómo me relaciono, cómo capto más clientes, cómo ofrezco mejores servicios postventa. Y el ERP es el que me va a ayudar a toda la parte administrativa, financiera y contable hacia la interna de la organización. Es por eso que como les comentaba Walter, estaremos enfocándonos en esa herramienta de gestión, cómo puede apoyar al director de finanzas para realizar una gestión mucho más eficiente y resolver las problemáticas de las que vamos a estar abordando. Nosotros nos paramos, elegimos como 6 puntos en los cuales entendemos que ayuda muchísimo a lo que es la gestión de gerente financiero. Y bueno, empezaremos a desarrollar cada uno de ellos y viendo qué puntos o qué cosas son las que nos van beneficiando, nos ayuda el RP para todo eso. Cuando hablamos de cumplimientos normativos, nos referimos a que hoy en día existen las regulaciones son múltiples y muy cambiantes, ¿sí? Todos los días surgen, obviamente, nuevas herramientas de gestión, nuevos conceptos, el Open Banking, el BaaS, un montón de cosas que hacen que la regulación es algo muy dinámico o más dinámico que lo que era anteriormente. Entonces, ¿por qué decimos que un RP ayuda mucho al gerente financiero? Bueno, los RP, o sea, lo que tienen, una de las principales características que tienen es más y mejor información en el momento, on time. O sea, el concepto de real time es algo que se aplica muchísimo. O sea, ya no existe aquello de reprocesar o de que un área prepara los datos, otra área la procesa, otra la analiza. O sea, cuando se están haciendo las operaciones en el RP, ya al mismo momento se va teniendo toda esa información disponible. Entonces, claramente, ante cualquier cambio normativo, yo ya tengo información para tomar decisiones.
¿sí? Otra característica importante de los RP tiene que ver con que todos los RP están modelados con herramientas de gestión de procesos. ¿A qué nos referimos? Herramientas de BPM, que lo que hace que yo cuando los procesos que están definidos en el RP, ¿a qué me ayudan? Me ayudan a que ante cualquier cambio de la normativa, yo rápidamente puedo reaccionar ajustando mis procesos. Es clave la velocidad de respuesta que tenemos que tener en el ajuste de los procesos para adaptarnos a la realidad normativa. Obviamente, hablamos de la realidad normativa ante cambios, pero pueden ser cambios que también ayuda a lo mismo, ese tipo de flexibilidad, a cambios en la competitividad. Es decir, si yo tengo problemas o tengo alguna herramienta nueva, bueno, si yo rápidamente tengo la posibilidad de adaptarme a esos cambios, voy a estar mejor parado y obviamente voy a obtener mejores beneficios, ¿sí? Tiene que ser, la agilidad tiene que ser algo que nos ayude muchísimo a cumplir, no solo con la competitividad como clave de la empresa, sino también con la normativa. Es importante que obtener rápidamente información que nos permita rápidamente también ajustar nuestros procesos. Es decir, tenemos que tener la posibilidad de ajustar, de ser flexibles y ágiles en la respuesta que damos. Obviamente, también una característica de los RP y de las herramientas de gestión de procesos es la posibilidad de auditar, de poder instrumentar controles, de poder estimar tiempos, es decir, ver cuán eficiente soy o no en la gestión de lo que estoy haciendo, cuánto me llevan las tareas, o sea, incluso o sea, desde ese punto de vista también podemos a veces instrumentar controles automáticos en base a las demoras de las tareas, ¿sí? Bien, ahí, Walter, como bien mencionas, no solo en el sector financiero, en todos los sectores, estamos en un mundo cambiante y no estamos aislados, sino que toda organización debe cumplir con ciertas normativas, que esas normativas hoy están legisladas, son un set de normas que hay que cumplir, pero, por ejemplo, en el sector financiero, los impactos, la crisis que estaba surgiendo, que surgió a inicio de año, el mes anterior, seguramente traiga como consecuencias que las regulaciones van a ser más estrictas, que nos pidan información más detallada de lo que venían siendo hasta ahora, que nos pidan que nuestros procesos cambien, y todos esos cambios implican un costo y un tiempo de respuesta que no nos podemos permitir como directores de finanzas no contar con las herramientas adecuadas para reaccionar de manera oportuna ante estos cambios. Si nosotros permitimos que las herramientas de gestión se conviertan en un lastre en lugar de ser un facilitador de esta evolución o de esta gestión del cambio, vamos a tener problemas. Y es ahí con todas estas características que nos comenta Walter, que estos tipos de software o los RPs vienen a ayudarnos con esa información que nos van a brindar en tiempo, que es consistente, porque como les hablaba Walter en un principio, si bien anteriormente todas estas funcionalidades o estas necesidades se cubrían con sistemas aislados, que por un lado estaba compras, por otro lado estaba tesorería, por otro lado estaba contabilidad. Actualmente con los software tipo RP, lo que tenemos es la información consolidada y nos permite que todo sea congruente, que los datos sean consistentes, que la información esté completa en un único repositorio, con lo que podemos en tiempo real y con un acceso muy simple o muy sencillo, podemos extraer todos esos datos para cumplir con todos los informes que nos son exigibles. Esto aplica al sector financiero, pero aplica también a cualquier otro tipo de industria. Siempre estos cambios no dependen o no los podemos controlar nosotros y tenemos que contar con las herramientas adecuadas para ir dándoles solución. Pensando, Jorge, justamente en el sector financiero ahí que pones el set de informe que tiene un RP, por ejemplo, en el sector financiero debe ser el lugar donde aparecen más riesgos y nuevos riesgos todos los días. O sea, los requerimientos de informe son mayores que en cualquier área, me parece, en cualquier sector. Entonces, justamente el tener la información así consistente y disponible creo que es una de las claves. Bien. Bien. El siguiente punto, Walter, sería el de maximizar rentabilidad. Si quieres, antes de que nos expliques cómo nos ayuda el RP a
esa rentabilidad. Yo quería revisar estas gráficas para ver cómo estamos en la región, cómo estamos en Latinoamérica en rentabilidad. Y otra vez, resaltando, subrayando que estamos analizando en esta ocasión el sector financiero, pero también lo mismo aplica, maximizar la rentabilidad no es algo exclusivo del sector financiero, de las instituciones financieras, sino que abarca a cualquier industria. En el caso específico de América Latina, pareciera que en el retorno a la inversión o en el ROE, los números se ven, si los miramos así por encima, parecen que estamos muy bien, o sea, nos daremos un good por cómo nos estamos moviendo. Si vemos acá los números, Argentina, Brasil, México, todos están en la institución financiera, estamos teniendo porcentajes aceptables o adecuados, pero si vamos un poco más a detalle, el top 10 o las instituciones que nos inflan esos valores o que nos ayudan a tener esa rentabilidad son todas o la mayoría de capital extranjero. Y al ser de capital extranjero, también seguramente vienen con políticas, normas, procesos que dictan los grandes corporativos. Si ya vamos un poco más a detalle, quitando estas instituciones que pertenecen o son de capitales extranjeros, ya vemos que los números empiezan a bajar y nos vamos de un 90% que teníamos Apagá, Marine, por en favor. lugar del top 10. Ahí vemos como ya yendo más al drill down o encontrando, quitando las instituciones financieras de capital extranjero, podemos encontrar ya unos índices no tan buenos o no tan altos. Ahí quisiera resaltar Banco Solidario, que es uno de nuestros clientes en Bolivia, es de los que aparece dentro del top 10 de instituciones financieras de capital propio que tiene un buen porcentaje de retorno a la inversión. Bien, o sea, una de las principales características de un RP es la eficiencia, es decir, un RP está concebido para que el dato se registre en un solo lugar y una sola vez. Entonces digo, ¿por qué decimos que para maximizar la rentabilidad? Enfocado básicamente en la perspectiva de la baja de los costos operativos que tiene la implementación de un RP. Obviamente la ecuación de la rentabilidad tiene por un lado los ingresos, pero los ingresos por lo general siempre en el sector financiero están manejados por los core bancarios o los CRM, donde yo puedo definir nuevos productos, captar más clientes. ¿Por qué decimos que el RP nos ayuda a maximizar la rentabilidad? Básicamente es por la baja de costos operativos que tiene en la gestión. Es decir, los RP minimizan tareas repetitivas, evitan los tiempos muertos, es decir, el dato se ingresa una sola vez y en un solo lugar, y eso se utiliza en todos los lugares donde sea necesario ese dato, ya sea desde saber los inventarios, en la contabilidad, en los módulos de planificación. Entonces, ¿por qué? O sea, claramente nos va a ayudar muchísimo a la reducción de los costos operativos. Entonces, obviamente, eso repercute en la rentabilidad. No vamos a tener esos gastos innecesarios de reprocesar información, es decir, la información no va a tener que viajar de un lado al otro para reprocesarla, analizarla, generar informes. El ERP mismo ya me va generando toda la información necesaria que me permite esa reducción de costos. También, obviamente, de la mano de eso está o sea, el poder rápidamente evaluar cómo voy. O sea, un poco de lo que hablábamos anteriormente con la información en tiempo real. Los ERP me brindan mucha información y sin necesidad de volver a procesar o de tener que elaborar algo complejo, ¿sí? Ya puedo ir evaluando y obviamente a medida que voy evaluando voy corrigiendo, ¿sí? Es una de las facilidades que eso me produce. Otra característica también de los ERP que me ayudan es el tema de que siempre están en continua evolución. Son herramientas que la mejora continua es uno de los lugares donde más se aplica por las últimas tendencias tecnológicas que siempre es necesario tener. Entonces digo, el adoptar esas nuevas tecnologías me va manteniendo actualizado y minimizando riesgos y obviamente bajando costos, ¿no? El concepto de la información al momento capaz que es una de las claves de lo que un RP me produce a mí como facilidad para corregir, evaluar y reducir costos, ¿no? Bien. Ahí, Ok, Jorge. sí, el siguiente punto sería la competitividad.
Nosotros, como toda institución, toda empresa, buscamos mantenernos competitivos ante los diferentes jugadores del mercado, tanto los que han estado siempre, los líderes, los retadores. Ante todos tenemos que tener siempre buenos niveles de competitividad para mantenernos y crecer como instituciones. En el caso específico del sector financiero, actualmente lo que estamos viviendo es un boom donde surgen competidores todos los días. Están surgiendo las nuevas tecnologías, la época en la que como se está desarrollando el mundo, permiten que estos jugadores lleguen desde puntos donde tal vez no los habíamos visualizado, no imaginábamos que íbamos a tener este nivel de competencia. Simplemente hablando del sector fintech, acá podemos ver cómo, en qué porcentaje se han incrementado o han aumentado y surgen todo, como le decía, cada mes, si esta gráfica la actualizamos, vamos a ver que surgen facilitadores o proveedores para el sector, casi en cualquier línea. Acá vemos que el sector o la solución que más ha crecido es la de pagos y remesas, con un 621% de crecimiento entre el año 2021 y 2022. Eso representa que para ese sector o ese público en particular, las instituciones financieras, la banca tradicional, las instituciones financieras no bancarias han tenido que reaccionar ante estos nuevos jugadores para ofrecer servicios, y vamos a ver más adelante cómo en esta era ya la competencia se ve distinta y no es simplemente competir, sino muchas veces colaborar y aprovecharse también de toda la realidad y todas las situaciones que van surgiendo, las regulaciones, las herramientas, para que en lugar de competir empecemos a colaborar y encontremos otras formas de mejorar el negocio. Aquí simplemente en Como, esta gráfica vemos como todos los sectores, seguros, crowdfunding, banca digital, todos se han incrementado. No hay ninguno que no haya crecido, y si ven, todos son cifras arriba del 100% de un año a otro. por ejemplo, una de las cosas que se incorporan en los RP cada vez con más frecuencia es el tema de la inteligencia artificial. O sea, es parte del sistema, obviamente, con todas las ventajas que tiene la inteligencia artificial en cuanto a poder innovar, predecir comportamientos, o sea, predecir comportamientos que me facilitan a mí una respuesta rápida ante cambios, obviamente, y la competitividad está muy relacionada con la agilidad que yo tenga para responder ante todos esos cambios. También identificar problemas antes que estos ocurran, es decir, en base a mucha data que tienen los RP que van acumulando, yo ya puedo ir haciendo programaciones o definiendo comportamientos que lo tome solo el sistema sin necesidad de que un humano tenga que hacer acciones para mejorar la competitividad. Es decir, la agilidad como primer punto, o sea, la innovación, creo que son puntos claves que nos ayudan en el RP como parte de la innovar. Y obviamente el adaptarse rápidamente a esos cambios y que no sea dramático para la organización tener que adoptar los cambios, ¿sí? Vos decía Jorge que los competidores están, no se sabe dónde están los competidores. Hoy en día ya no existe un lugar físico para la operativa, sino que está por todos lados. Y en el sector financiero, capaz que es de los lugares donde aparecen todos los días fintech o tipos de empresas que aparecen con ideas que son revolucionarias. Entonces, el RP tiene que estar continuamente ayornado y ágil en todas esas respuestas. Walter, también el punto de la autonomía también me parece que es importante, la autonomía de no ser dependientes a que terceros me ayuden con todas estas características, es decir, que ante los cambios no dependa yo de contratar nuevos proveedores, de los tiempos de gerenciar o de innovar en un proyecto, que entre menos dependencias tenga para reaccionar de forma ágil y para dar nuevos servicios o ofrecer mejores productos a mis clientes, muchas más posibilidades tengo de reaccionar a tiempo. Claramente el tener contenido todo en un solo sistema me permite a mí no depender de nadie para poder responder. Bien. El siguiente punto es el de la experiencia digital. Hoy sabemos que
no solo en el sector, no solo en el tema RP, en todos lados en la vida cotidiana, siempre estamos esperando una experiencia digital. Cualquier actividad que realicemos, así sea ir de compras al súper, hacemos pagos en autocaja, queremos checar el precio, vamos a un restaurante, queremos ver el menú digital, todo reservamos antes de ir en línea, todas nuestras actividades se han vuelto envueltas en la experiencia digital. Y lo mismo esperan nuestros usuarios o el medio ambiente o todos los actores que participan en el medio en el sector financiero. En el sector financiero también tenemos 4 grandes rubros o 4 conceptos que están actualmente muy fuertes y para los cuales tenemos que tener una estrategia para ir encarándolos e incorporándolos a nuestras instituciones. El primero es el cloud. Ustedes saben que con el tema de cloud se han venido o nos han ayudado a reducir grandes costos en infraestructura, grandes inversiones, en seguridad, que también lo vamos a ver más adelante, porque podemos hacer que gran parte de las tareas que nos quitan, de las tareas o inversiones que se tenían que hacer, las podemos utilizar a través de cloud, es decir, a través de tercerizar algunos tipos de servicios y arrendar en lugar de hacer la inversión completa, con todas las ventajas que eso nos lleva, pero también obviamente con haciéndolo de forma consciente, revisando todos los cumplimientos también normativos en temas de seguridad, en temas de dónde se ubica físicamente la información y demás, pero el cloud ha venido a facilitarnos y a permitirnos innovar y hacer cosas diferentes en todo el sector financiero. El segundo punto importante es el BaaS o Banco as a Services, que nos ha venido a permitir ofrecer productos distintos y a reaccionar de una manera mucho más ágil ante todos esos competidores. Hace un rato les decía que la competencia actualmente no está tanto en vamos a quitarnos cartera, vamos a abarcar mercado, sino muchas veces está en colaborar. Y el Banco as a Service nos ha permitido que en el sector financiero se surjan nuevas formas de negocio, es decir, lo que antes la banca tradicional lo veía como actividades que 100% ya la desarrollaban, como por ejemplo ofrecer nuevos productos de tarjetas de crédito, ofrecer nuevas apps. Las fintech y todo el sector digital ha venido a colaborar y no ha reemplazado a la banca tradicional, sino que se ha servido de las estructuras, la infraestructura, los servicios que ya tenía la banca tradicional para hacerlos más ágiles e innovadores, ofreciendo productos distintos a los clientes. Por ejemplo, ustedes saben, fintechs que ofrecen tarjetas de pago especiales para cierto tipo de consumo, con otras promociones, con aplicaciones más amigables, con candados diferentes. Todo esto es lo que nos ha venido a traer la banca como servicio, que no ha quitado los competidores, sino que ha logrado que los clientes finales obtengan una experiencia digital con muchos más beneficios. Otro tema importante es la banca abierta, el Open Banking, que como ustedes saben es un conjunto de regulaciones que ha venido a promover o a complementar el banco como servicio a través de normativas que ayudan a que toda la información que se tiene de los clientes pueda ser compartida y está normada el cómo y el cuándo se comparte esa información, pero es algo que todo el sector financiero debe estar cumpliendo y ocupado. En Latinoamérica viene poco a poco, México, Colombia, Chile, por ejemplo, son de los países donde se tiene más avance, pero seguramente en los próximos años todo esto sea una realidad en Latinoamérica. Y por otro lado, las fusiones. Ustedes saben que la competencia, el crecimiento del mercado muchas veces trae consigo que existan fusiones para hacer más óptimos los procesos y los costos, es decir, bancos transnacionales que se fusionan con bancos nacionales, etcétera, y toda esta realidad implica varios desafíos para el sector, que ahora Walter nos va a ayudar a identificar algunos ejemplos y cómo el GRP o el RP nos ayuda a solucionar estas problemáticas. Sí, en la línea de toda esa cantidad de
de conceptos de banco y todo eso, de la banca que tenemos, claramente la experiencia digital es clave, o sea, generar que la sensación de los clientes, proveedores y entes en relación a la interacción con el RP sea buena es principal. Y también incorporar herramientas que nos ayuden. Por ejemplo, es muy común, o sea, que los RPs hoy en día incorporen herramientas que mejoren esa experiencia digital, ya sea con el procesamiento semiautomático de lo que son los documentos electrónicos, es decir, a través de todo lo que tiene que ver con factura electrónica o la digitalización de todo tipo de documentos, hoy en día ya hay herramientas, ¿sí? Nosotros le llamamos DOCAP, que por ejemplo procesan y se infiere toda la información que es posible tomar de esos documentos que tienen y que lo que tenga que hacer el usuario sea mínimo, ¿sí? Entonces, ese tipo de herramientas que nos ayudan a procesar información y también obviamente ayudan al usuario interno a todo su trabajo, facilitan y hacen que sea más satisfactoria la experiencia o la relación de los usuarios con los sistemas. Los proveedores son otro punto clave en un RP, es decir, que los proveedores puedan acceder y tener una buena relación con mi RP, donde yo les pueda publicitar o que sea sencillo obtener sus datos de estado de cuenta, de factura, o sea, que no sea algo crítico saber los datos, o sea, que no dependa de que tenga que llamar por teléfono para saber el pago mío cuánto va a estar, o sea, esas herramientas que se incorporan en los RP claramente nos ayudan muchísimo a mejorar esa experiencia digital, o sea, no tener que cargar todos los datos de los documentos, obviamente utilizar ya todo lo que existe, es decir, aprovechar al máximo las facilidades que tenemos con todo lo que se ha convertido en los documentos electrónicos, ¿sí? Obviamente con todas esas ventajas de reducción de papel, reducción de tiempos, eliminación de retrabajo y obviamente evitar errores, que los errores son de las cosas que para las organizaciones termina siendo muy costosos, ¿sí? Y obviamente, o sea, en el caso del sector financiero es algo que toda esta parte la tienen los core bancarios, por lo general es donde tienen la mejor interacción con los clientes potenciales, ¿no? Claro, ahí toda la experiencia digital del lado del cliente final o del customer está del lado normalmente del CRM y del core bancario, pero no hay que olvidar que también tenemos los clientes internos, nuestros usuarios, todos los colaboradores que trabajan dentro de la institución, también están esperando una experiencia digital completa. Lo mismo nuestros proveedores, ellos están acostumbrados o cada vez hay más empresas a las que ellas les brindan sus servicios que tienen este tipo de facilidades y que no solo son un beneficio para nuestros usuarios o nuestros colaboradores o nuestros proveedores. Como les hablaba Walter, el hecho de que el proveedor pueda ver cómo va su proceso de compra, que sepa si ya la factura está pronta para pago, cuándo se va a pagar, si tiene cualquier problema puede entrar a un sistema, no solo lo beneficia a él, sino que también reduce costos del lado nuestro, del lado de la institución, porque permite que ese trabajo que normalmente lo hacían personas, recibiendo la llamada, entrando al sistema a checar, todos esos tiempos se van reduciendo y van permitiendo que nuestros colaboradores o los empleados de la institución puedan dedicar esos tiempos a realizar alguna otra actividad. Lo mismo pasa con el ejemplo del procesamiento de documentos electrónicos, o ya sea facturas, notas de crédito, etcétera. En lugar de tener personas capturando toda esa información, a partir de la factura electrónica se puede, o este tipo de sistemas, como el caso de K2B, les permite procesar toda esa documentación para no depender de una persona que puede equivocarse, que puede teclear mal un monto, que después obviamente tiene procesos de validación, pero nos ahorra muchísimo tiempo en todo el proceso de captura y cada vez más se van optimizando estos procesos, metiéndoles inteligencia artificial para que toda la información que no viene en el XML de la factura se obtenga de forma automática, etcétera. Bien, el siguiente punto importante es la seguridad. En cualquier industria es importante y cada vez tiene más peso al momento en que son más los sistemas, son menos las tareas que se realizan de forma física, es menos los procesos que requieren papeles, firma autógrafa, etcétera. Cada vez se van volviendo
más digitales todos esos procesos y una de las consecuencias es que la seguridad tenga que ser cada vez más robusta. Específicamente en el sector financiero, existen varios índices que nos ayudan a hacer esa medición. Acá les presentamos un cuadro de a nivel mundial, cómo está uno de los índices que se estudia, que es la percepción del riesgo a ciberataques en el sector financiero, que acá resaltamos, es la percepción. Eso no indica cuántos ataques se tienen, porque ataques sabemos que todos los días, todas las instituciones financieras, y no solo las instituciones financieras, en cualquier sector, se están generando ataques o se está poniendo en, a prueba toda la ciberseguridad que tienen las instituciones. En este punto podemos ver cómo entre el 1 y el 5% de percepción de ataques o de la seguridad que se tiene en ciberataques está en todo el mundo. En el caso específico de nuestra región, podemos ver que estamos entre el 2 al 5% y en algunos países incluso no se tiene información como para medir este índice. En el caso específico de México, vemos cómo ha ido creciendo el riesgo en los últimos 2 años y cómo ha ido cambiando. Acá podemos ver el tipo de ataques o de riesgos que se tienen y podemos ver cómo ha ido cambiando cada vez más hacia los canales digitales, porque al haber mayor apertura, obviamente ha ido creciendo el riesgo en ese punto. Es algo con lo que no tiene una cura de raíz, simplemente se deben de tomar siempre todas las medidas necesarias para que ese riesgo sea el menor posible, porque los ataques es algo que no depende de las instituciones, no podemos hacer algo para disminuir los ataques, lo que sí se puede hacer es las inversiones y tomar las medidas necesarias para estar protegidos ante esas vulnerabilidades. Para esto, los RPs, como les hemos ido hablando, hay toda una serie de infraestructura, de sistemas que están en el medio ambiente de las instituciones financieras, pero el RP en particular debe de contar con las herramientas necesarias para cooperar o cumplir con todas las normativas y con todas las medidas necesarias. Principalmente nosotros acá resaltamos dos. Por un lado es el control de acceso, es decir, qué personas y con qué credenciales voy a estar permitiendo que los usuarios accedan a qué información. Es decir, definir cuáles son los roles, cuáles son los permisos, cuáles son las obligaciones que tiene cada persona y después cómo controlo a quién le asigno a esos permisos. Todo eso, para ponerles el ejemplo de K2B, tenemos un motor altamente configurable donde se hacen todas esas definiciones. Y por otro lado, además del control de acceso, se debe tener bastante control en la auditoría. Es decir, una vez que di permiso, si yo le di permiso a 5 personas para que puedan mover el monto máximo de autorización para realizar algún pago, por ejemplo, debo de tener la certeza de si hubo un cambio, quién fue la persona que hizo el cambio, cuándo lo hizo, desde dónde lo hizo. Entonces, por otro lado, además de tener el control de acceso, tenemos que tener una auditoría que nos permita generar toda esa información de manera que ante cualquier vulnerabilidad o ante cualquier incidente se tenga certeza desde dónde se hizo ese cambio, quién lo hizo. Obviamente, primero es tratar de evitarlo, pero una vez que ocurre, tener toda la información a disposición para ubicar de dónde vino ese riesgo. No sé, Y Walter, ahí, si aquí. ahí Jorge, también otra cosa que ayuda al tema de seguridad, más allá de la auditoría, los roles, toda esa cantidad de cosas que siempre hablamos, es también que el sistema tenga las definidas claras reglas de negocio que estén validadas, es decir, evitar la distorsión. Es decir, si yo aplico o adopto reglas en mi RP, buenas reglas de negocio que estén manejadas correctamente y validadas, eso también me va a ayudar a mí a que no existan problemas con la seguridad, por lo menos minimizarlos. O sea, no se pueden evitar siempre, pero minimiza los riesgos que cumple. Y otra cosa que ya la comentaste también es el utilizar, cumplir con estándares, así como el reglamento de protección de datos, todos esos estándares que hay que adaptarlo y que ayudan y van en aras de mejorar el tema de seguridad. Muy bien, Walter. Bien,
Y el último punto es la integración con el ecosistema, con todos los actores que están alrededor de nuestras instituciones. Todo, nosotros no estamos aislados, no podemos tomar decisiones. Obviamente hay un rango de acción en la que sí somos totalmente independientes, pero sabemos que toda decisión que se toma a la interna tiene una repercusión a la externa. Tomando como ejemplo el Open Banking, que es una de las características que hablamos que son tendencias mundiales en el sector, eh, simplemente en la parte normativa o todas las regulaciones que tienen que ver, acá podemos ver cómo está a nivel mundial cada uno de los países. Como les decía hace un rato, Brasil, México, son de los que han tenido más avance en esta parte normativa, que ya están en etapa de implementación, pero sabemos que en la región todavía hay un cierto atraso o todavía no se han ido adecuando toda la parte normativa para cumplir con estas integraciones que el Open Banking nos va a traer. Esas integraciones, por un lado están las normas que nos dicen cuáles deben de ser y por otro lado está el cómo nosotros las implementamos. Del lado del RP, la forma en la que se implementan o cómo nos van a ayudar a cumplir con toda esa parte de interacción con el ecosistema es a través de brindar ciertas APIs o ciertos enlaces para comunicarnos con otras instituciones, ya sea con otros proveedores, con otro tipo de clientes, con empresas de tecnología como las fintech que hablábamos hace un rato, con los entes reguladores. Y todo esto, en el caso específico de K2B, se hace haciendo al RP no solo un sistema, sino una plataforma. ¿Cuál sería la diferencia o la ventaja de ser una plataforma que tiene toda una capa de servicios que nos va a ayudar a que todas estas integraciones que actualmente, como veíamos en la gráfica, están normadas o reguladas en algunos de los países de la región, cuando se incorporen estas normativas a nuestros países, nosotros ya estar preparados con esa capa Lo de perdimos a servicios. Jorge. Hola, ¿me escuchas, Walter? Perdón. Ahora, ¿me confirman si me escuchan? Que me parece que Walter dijo que no me escuchaban. Sí, se ve que se le cortó la comunicación a Jorge. Yo lo escucho bien. Perdón. Gracias, Emi. Bien, perdón, disculpen. Sigan. Bien. Acá, yo soy como gran hermano que aparezco cada tanto. Gracias, Emi, gracias. Bien, entonces les estaba, para terminar esta idea, los RPs deben ser una plataforma que permita la integración con los actores externos a la organización. Esto, como les decía, se logra convirtiendo al RP en una plataforma que ponga a disposición todas esas APIs o toda esa información que estamos obligados o que queremos compartir con el mundo exterior, ya sea con entes regulatorios, con otros proveedores, con otros jugadores del mercado, pero todo esto con las reglas específicas y los controles necesarios para no tener vulnerabilidades como habíamos visto hasta ahora de seguridad o de algún otro tema. Acá tomando como ejemplo lo que les mostraba o platicaba Walter hace un rato con el tema de portal de proveedores, donde permitimos que un ente externo consulte la información que se tiene en el RP, existen arquitecturas que nos van a permitir que esta integración sea de una forma segura y óptima a través solamente los aspectos o los tramos de la información. Ahí, No sé Jorge, si me escucha yo. un poquito. Capaz que les voy a pedir que apaguen sus cámaras para ir terminando. Ya estamos terminando. Pero apaguen las cámaras por un tema de conexión, a ver si ahí no tenemos problemas. Sí, yo perdí el final de Jorge, disculpen. Bueno. Lo más importante nos dejó Jorge, no puedo creer. Haceme el final, Ward. Bien, nosotros habíamos preparado una serie de conclusiones que las ven en pantalla ahí, o sea, principalmente apuntando a las principales características que tienen los RP
Y la primera de todas capaz que es la eficiencia y es la principal característica de los propios RP, o sea, que es minimizar esfuerzo, bajar costo y aumentar rentabilidad. De la mano de la eficiencia, obviamente, se producen bajas en costos operativos y de gestión. El hecho de que las operaciones se registran en una única vez y se actualiza toda la información necesaria, creo que es una de las claves. El no reprocesar los datos es muy importante. Interoperabilidad. ¿A qué nos referimos? Bueno, en lo último que comentó Jorge, claramente el RP interactúa y interopera con múltiples actores de diversa índole. Es una de las principales características que tiene. Es decir, el RP como sistema centraliza lo que es lo principal de las operaciones administrativas y se relaciona con el mundo exterior y con otros sistemas. Obviamente, con el core bancario es una relación muy importante que tiene. Entonces, se favorece todo lo que tiene que ver con los flujos de datos en la organización, tanto en la interna como en la externa, y mejora, obviamente, simplifica esas relaciones internas y con el resto de los actores externos. ¿Por qué decimos que autonomía y flexibilidad es otra característica? Bueno, son sistemas donde se integran todos los elementos de la gestión, ¿sí? Y la información se obtiene en el mismo momento, o sea, no dependo de cosas externas para saber qué pasó. O sea, si yo registro y estoy al día, que es el leitmotiv de todos estos sistemas, de trabajar al día con toda la información, claramente voy a ser autónomo y también voy a poder tomar decisiones rápidas. Flexibilidad nos referíamos al concepto que hablamos a lo primero. Estos sistemas están modelados con herramientas de proceso que nos permiten y nos facilitan todo lo que tiene que ver con flexibilidad ante cambio normativo, ante competitividad. O sea, la flexibilidad es una gran ventaja que tienen este tipo de sistemas. ¿Por qué decimos que son sistemas a prueba de futuro? Bueno, son sistemas que están en mejora continua, o sea, continuamente están adoptando nuevas tecnologías, nuevos requisitos. El cambio es una constante y obviamente es prioritario ir ayornándolos, o sea, incorporar ya sea como hablamos hoy de la inteligencia artificial, el concepto de la Big Data, se acumula mucha información, lo cual eso hace que sea necesario también incorporar herramientas que nos permitan trabajar con todo ese tipo de cosas, o sea, generar que a partir de toda esa información que tengo, tener la posibilidad de programar flujos automatizados en base a montos de pagos, a montos de cobros, es un montón de cosas que nos van ayudando a operar más como viene el futuro, ¿no? La experiencia de usuarios, repasamos hoy el tema de generar una experiencia digital y de usuario es clave, o sea, son herramientas que todas son modernas y apuntan a que la relación con los actores externos sea la fluidez, o sea, que la sensación que se lleven es la mejor. Obviamente, otra característica típica de los RP es que incorporan lo que le llamamos la best practice, ¿no? O sea, tiene implícita la utilización de reglas de negocio correctas, o sea, ya probadas, o sea, que tienen todo el tipo de conceptos a aplicar en cuanto a la operativa de una casa financiera. Siempre el concepto asociado a un RP es las mejores prácticas. ¿Por qué? Porque la acumulación de tanto tiempo y de tanta data que tienen en su historial. Y obviamente el tema de la seguridad es clave. Un sistema interoperando en un ecosistema con muchos sistemas y con muchos riesgos a los que nos vemos expuestos, es clave la seguridad que nos proporcionan los RP de la mano de muchos de los puntos que hemos hablado, pero obviamente son sistemas que están muy actualizados. Es necesario que estemos actualizados a las últimas pautas de seguridad y lo que va surgiendo en cuanto a los estándares que tenemos que cumplir y todo lo relacionado. Hasta aquí era lo que teníamos preparado para contarles. Espero que les haya interesado, que les haya gustado y bueno, estamos atentos a preguntas que a ustedes les puedan surgir. Excelente, muchísimas gracias. Ahora vamos a abrir un espacio de preguntas. Si quieren aprovechar, pueden inscribirlas en el chat. Esperen que las vamos a... Si quieren, se las voy proyectando. Les recuerdo igual que les vamos a hacer llegar el video para que lo puedan
revivir, compartir. Mira que la pregunta. De Arturo. ¿Quién se la quiere contestar? ¿Walter, Jorge? Le respondo si quieren. Una disculpa por el internet que me cambié No, de red. está bien, los dejaste en el mejor momento, te fuiste. Dejaste a Walter, pero estamos bien, lo Bien, supimos llevar. bueno, ahí, Arturo, gracias por la consulta. El caso de K2B no solo trabaja en nuestra nube, existen distintas formas de implementación. Por un lado está el on-premise, que es instalado en la infraestructura de nuestros clientes, o cuando vamos por el lado de nube, nosotros ofrecemos el servicio de K2B Cloud, que en realidad es sobre servidores de IBM, que es nuestro socio tecnológico, pero no tenemos problema en montar la solución en cualquier otro proveedor de infraestructura. Arturo, no sé si te sirvió la respuesta, si no, cualquier cosa igual nos ponemos en contacto y seguimos ampliándola más adelante. Acá están pidiendo una comparación, que a mí estas cosas, no sé, ahí, a ver. Es una pregunta muy compleja esa. Claro, viste que hablar de otro, no, Claro. yo se la voy a pasar a Jorge, que a ver cómo sale parado Jorge de esta. Bueno, ahí, como bien dice mi Walter, hablar de terceros no es nuestro, no nos dedicamos a eso. Lo que sí te puedo hablar es ventajas que tiene K2B o características, que por un lado son todas las que ya te mencionó Walter durante esta presentación. Además, tenemos distintas formas de licenciamiento. Nosotros licenciamos por usuario. Ese usuario tiene acceso a todos los módulos. Si incrementas el número de módulos o de funciones que ejecuta la persona, no tienes que incrementar el costo de licenciamiento. Dentro de la misma implementación puedes administrar grupos empresariales con la misma licencia, es decir, no necesitas pagar una licencia cada vez que creas una nueva empresa, una nueva razón social, lo que te permite tener a todas tus unidades de negocio en una misma implementación, con la posibilidad de definir reglas distintas para cada entidad de negocio, pero con la ventaja de consolidar la información en reportes unificados. Otro es no tenemos ningún costo asociado a volumen de operación, es decir, la licencia o la inversión que haces en licenciamiento no varía si tienes 1,000 o 1,000,000 de operaciones. Si vas creciendo, no va subiendo el costo de licenciamiento. Simplemente si creas nuevos usuarios, ahí sí, si necesitas más usuarios, ahí sí se va moviendo. Y en cuanto a tema funcional, la verdad te puedo decir que no solo contra el sistema el producto que nos estás consultando, pero funcionalmente todos resolvemos la misma problemática, cada uno con su particularidad, granito, su forma de hacer las cosas, pero todos resolvemos funcionalmente los mismos aspectos. Y ahí, si tú estás en un proceso de evaluación, con mucho gusto, si nos dejas tus datos, nos ponemos en contacto contigo, podemos hacerte una presentación, una demo, y más bien que tú hagas la evaluación de las diferencias y las ventajas que tenemos sobre algún otro producto. Claro, Jorge, muchas gracias. Un par de preguntas más, así no les robamos tanto tiempo. Ahí de Pedro Acosta. No sé, Jorge, si... ¿Cómo se integra con el sistema actual de la empresa? Ahí depende mucho de cuáles son los sistemas que están en la empresa, cuáles son los que se van a mantener y cuáles son los que se sustituyen, qué tipo de implementación se hace, porque muchas veces para no afectar la operativa, porque siempre las implementaciones no es que se para la empresa para que se cambie el software y después vuelve a arrancar, sino que se tienen que hacer sobre la marcha. Entonces, en muchas ocasiones se hace una implementación paulatina en donde va primero un módulo, no sé, por ponerte un ejemplo, se implementa el módulo de compras, pero no contabilidad. Entonces, en algún momento se tiene que convivir con el sistema que se utiliza actualmente con el ERP que se está implementando. Para todo esto, nosotros tenemos recetas específicas o particulares para cada caso y durante el proyecto es que se van haciendo esas definiciones.
Si uno de los sistemas, viste que al principio Walter te describió los otros sistemas que no son el ERP, como el core bancario, como el CRM, con los que normalmente se tiene comunicación para no estar haciendo retrabajos y para que toda la información fluya de un sistema a otro. Para todo eso tenemos, como les comentaba, en la capa del ERP como plataforma, tenemos un set de servicios que nos permite integrarnos de forma automática. No sé, por ejemplo, con el core bancario, en la parte contable, toda la información de la gestión administrativa se registra en el ERP, pero la mayoría de las veces la contabilidad viene del core bancario. Entonces, todas las facturas de proveedores, todo el pago de sueldos y demás genera transacciones económicas que deben de convertirse en un asiento contable, y todo eso viaja del ERP hacia el core bancario a través de APIs. Pero para no aburrirte mucho y no extenderme mucho, básicamente es, dependiendo del proyecto, es la forma en que se hace esa integración. Eso mismo iba a aportar, porque me vienen a la mente diferentes tipos de proyectos que hemos hecho con diferentes formas de migrar o de integrarnos, que claramente depende de cada cliente, pero hemos hecho desde integrar, como dice Jorge, empezar con el módulo de compras e inventarios primero, y en algunos casos hemos hecho todos los módulos del ERP al mismo tiempo. Depende del cliente, es la forma que tenemos que integrarnos con los sistemas actuales. Obviamente nosotros tenemos una serie de APIs, también para las migraciones se me pasó a comentarte, existen bandejas para cargar la información, ya sea la histórica o la que se tiene en el ejercicio en curso al momento de hacer la puesta en operaciones, pero como dice Walter, es específico por cliente y estaríamos mal si te decimos una única receta para resolver esa problemática. Bárbaro, muchas gracias. Seguimos. Tengo 3 preguntas más, así llegamos a responderle un poquito a todos. ¿Y Pablo? Ahí, Walter, si quieres tú Ahí platicar no, algunos. desde el punto de vista funcional, Pablo, ahí sí que hemos tenido desde crear bandejas para integrarnos con los otros sistemas, o mismo en K2B nosotros tenemos previsto que tenemos bandejas que ya sean a cargarlas vía web service o con algún otro tipo de información, sino proveemos muchísimas planillas, ¿sí? Donde es muy fácil para el usuario completar los datos, y no es que tenga que contemplar completar todo un montón, un set de datos muy gigantes, sino de acuerdo a los que utilicemos solamente para la migración. Entonces te diría que ha sido relativamente simple la forma de migrar datos desde otros sistemas a K2B. El ERP a veces tiene mucho menos, o sea, necesita otros datos que los otros sistemas no tienen, y ahí sí necesitamos que obviamente que los usuarios interpreten qué datos necesitamos. Pero no es un problema, no lo veo como un problema la migración desde otros sistemas hacia K2B. Ahí no hemos tenido grandes problemas, y básicamente siempre apostamos, o finalmente yo te diría que en la mayoría de las experiencias, terminamos utilizando las bandejas preparadas que tenemos nosotros con planillas para poder hacer esa migración, ¿sí? Ahí complementando, Walter, simplemente para cerrar, es todo técnicamente, todo tiene solución, dependiendo también de qué tipo de sistema, de qué calidad de datos se tenga, son cómo se analiza esa migración. Y el otro componente importante siempre es la gestión de cambios. Si ya venían con otro sistema, durante el proyecto hacemos bastante labor en concientizar al usuario de los beneficios, los cambios, para ir preparando el camino desde que se decide hasta que se entra en producción con un nuevo sistema, y acompañarlos en las primeras semanas o meses de operación. Bueno, hacemos dos preguntas más, que aparte, no sé si soy yo, pero por momentos los escucho un poco entrecortados. A ver, acá tenemos una pregunta de Linda. ¿Se puede hacer la interfaz con un core bancario? Sí, sí se puede. De hecho, en todo el sector financiero es parte de nuestra expertise. El RP por un lado, interoperando con el core bancario. Normalmente los puntos de contacto son toda la parte contable, no solo en la operativa, sino también qué pasa cuando creo una nueva cuenta, qué pasa cuando necesito revertir algún asiento que ya había cerrado el día. Todas esas lógicas ya las tenemos incorporadas en el RP, son actividades o experiencia que ya tenemos, y todo eso es lo que nos ayuda o lo que nos vuelve un RP con bastante expertise en el sector financiero.
Es decir, en algunos tenemos casos de integración con el core bancario existente en el banco, o en algún caso también hemos implementado nosotros la contabilidad bancaria en el ERP. O sea, tenemos de las dos experiencias. A ver si si respondieron ahí. Muchas gracias, Linda, por tu pregunta. Les voy a publicar una más. En verdad, esta venía en continuación de la consulta de Arturo, que siguió preguntando si la implementación es la convivencia. Creo que le había quedado esa consulta a él. Walter, si quieres, o respondo. Te dejo. Bien, ahí al ser modular, un poco lo que les hablaba hace un rato, depende del proceso o el área. Normalmente cuando hacemos las implementaciones modulares puede ser o bien por proceso o por área operativa de la institución. Por ejemplo, si quieren hacer todo el proceso de abastecimiento, puede ir desde la solicitud hasta que le pagan al proveedor, que eso involucra al área de compras, al área de contabilidad, al área de cuentas por pagar, etcétera. Ahí lo que hacemos normalmente es, a través de toda esta capa de servicios, ir informando al resto de sistemas que no están en el ERP, que se resuelven con alguna otra herramienta, ir informándole en el tramo o en el punto donde le corresponde. Por ejemplo, si estamos hablando del proceso de abastecimiento y necesitan avisarle al sistema de planificación financiera que se va a hacer una compra para que nos aprueben ese gasto, se genera por servicio una solicitud y en el momento en que desde ese sistema se autoriza, se le informa al ERP. O, por ejemplo, con almacenes lo mismo, con tesorería lo mismo, siempre se tienen, como les hablamos desde hace un rato, los puntos de contacto, las APIs o los servicios disponibles para hacer esas integraciones con el resto de sistemas. Obviamente, al hacer una implementación modular, implica que todos esos puntos o esas áreas que no van a tener o no van a estar involucradas en el ERP se interactúen y se haga el esfuerzo durante el proyecto de implementación para hacer la liga automática y que no dependan de trabajo manual. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, no les quito más tiempo. Muchas gracias una vez más a todos los que participaron en esta semana. La verdad que nos sorprendieron. Muy buena participación. Gracias, Jorge, Walter. Les recuerdo que el webinar queda grabado, luego se los hacemos llegar y estamos más que a las órdenes para seguir charlando y hablando de estas preguntas y ampliando la información que necesiten. Bueno, Desde el lado nuestro, agradecerle la atención a todos y ha sido un gusto. Igualmente, gracias, sobre todo por la semana. Nos despedimos. Gracias. Felices vacaciones. Parece tipo un programa de televisión. Chao. Chao.